Después de mudarnos juntos, los padres de mi esposo exigieron una llave de repuesto diciendo, necesito entrar cuando quiera. Mi esposo se la entregó sin dudarlo. Simplemente sonreí y esperé. Una semana después entraron solos, solo para encontrarse encerrados con alguien que nunca esperaron. Cuando mi esposo Adam y yo nos mudamos a nuestra nueva casa en Austin, Texas, pensé que era el comienzo de algo grandioso. Habíamos estado casados por poco menos de un año y se suponía que esta casa sería nuestro nuevo comienzo, una acogedora casa de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo, suficiente espacio para instalarnos, tal vez incluso formar una familia algún día. Pero entonces aparecieron sus padres. Los padres de Adam, George y Marge, siempre habían sido mucho, autoritarios, controladores y completamente incapaces de comprender el concepto de límites. Mientras salíamos había visto destellos de ello. Su mamá lo llamaba 5 veces al día para recordarle sobre las vitaminas, su papá insistía en registrarse cada vez que teníamos una cita nocturna. Molesto sí, pero pensé que una vez que estuviéramos casados y tuviéramos nuestro propio lugar, naturalmente retrocederían. Estaba tan equivocada. Apenas habíamos estado en la casa por un día cuando George y Marge aparecieron sin previo aviso. Sin advertencia, sin invitación, solo su auto estacionándose en la entrada como si tuvieran derecho a estar allí. Abrí la puerta y antes de que pudiera siquiera saludar, Marge entró mirando a su alrededor como si estuviera inspeccionando una habitación de hotel. No estaba del todo satisfecha. Les trajimos un pequeño regalo de inauguración, dijo, metiendo una botella de vino barato en mis manos. George la siguió con una lista impresa de consejos de mantenimiento del hogar, como si fuéramos niños incompetentes que no podían entender cómo cambiar un filtro de aire. Ya estaba molesta, pero luego Marge se sentó en nuestro sofá, cruzó las piernas y dijo, entonces, ¿cuándo recibimos nuestra llave de repuesto? Parpadeé. Disculpe, ¿qué? George se rió entre dientes como si estuviera siendo ridícula. Oh, cariño, vamos, por supuesto que necesitamos una llave. Por si acaso. ¿En caso de qué?, pregunté. Ya sabes, intervino Marge, si hay una emergencia o si necesitamos revisar las cosas, regar las plantas, asegurarnos de que estés al día con la limpieza. Mi cerebro dejó de procesar después de esa última parte. Me volví hacia Adam, esperando que él terminara con estas tonterías. En cambio, él asintió. Sí, eso tiene sentido. Y luego les entregó una copia de la llave de nuestra casa. Podía sentir cada onza de ira en mi cuerpo tratando de salir de mí a la vez. Me obligué a sonreír con demasiada dulzura. Oh, por supuesto, dije. Tienes toda la razón. Fue entonces cuando comencé a planear. Jugué el juego largo durante una semana. Actué tan agradable que incluso Marge dejó de arquear las cejas ante mí. Les agradecí por cuidarnos. Hice bromas sobre lo útil que sería. Incluso les sugerí que pasaran cuando quisieran. Lo que no sabían era que había pasado cada momento libre preparando una trampa. Paso 1. Instalé una segunda cerradura en el interior de la puerta principal, una de esas cerraduras de alta resistencia tipo hotel que solo se pueden abrir desde adentro. Paso 2. Instalé una cámara activada por movimiento en la sala de estar, que enviaba alertas en tiempo real a mi teléfono. Paso 3. Hice una llamada telefónica muy importante a mi tío Mike. No tuve que esperar mucho. Exactamente una semana después, mi teléfono vibró a las 10:47 de la mañana un martes. Una alerta de la cámara de seguridad, movimiento detectado en la sala de estar. Abrí la aplicación y allí estaban, George y Marge dentro de mi casa. No solo estaban dentro, estaban husmeando. Observé cómo George caminaba por la cocina, abriendo gabinetes y cajones como si estuviera buscando algo. Marge entró en la sala de estar, alisando la manta del sofá antes de dirigirse hacia el dormitorio. Luego hizo algo que me hirvió la sangre, comenzó a doblar mi ropa. Miré la pantalla, mitad en estado de shock, mitad enfurecida. Estas personas realmente pensaban que tenían derecho a entrar cuando quisieran, revisar mis cosas, limpiar mi casa como si yo fuera una niña irresponsable. Entonces, justo a tiempo, intentaron irse. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaban encerrados. Lo vi suceder en tiempo real. George fue a abrir la puerta principal, giró la perilla y nada. Lo intentó de nuevo, tirando más fuerte esta vez. Aún nada.
Marge se acercó confundida. George sacudió la perilla de nuevo, luego miró hacia arriba y finalmente notó la cerradura adicional en la parte superior de la puerta. Se volvió hacia Marge, su rostro poniéndose lentamente rojo. ¿Qué demonios es esto? Entonces, antes de que pudieran siquiera procesar lo que estaba sucediendo, la puerta del sótano se abrió y entró el tío Mike. El tío Mike no es alguien con quien quieras estar solo en una casa si no lo conoces. Mide 1,9 metros, cabeza rapada, barba completa y cubierto de tatuajes, la mayoría de los cuales él mismo diseñó. Solía correr con una pandilla de motociclistas en el pasado, y aunque se estableció y ahora es dueño de una tienda de tatuajes, todavía parece alguien a quien no quieres hacer enojar. Entró en la sala de estar, haciendo crujir los nudillos. Bueno, dijo con voz ronca. ¿Qué tenemos aquí? George se congeló. Marge dejó escapar un pequeño grito y se agarró de su brazo. ¿Qué demonios estás haciendo en nuestra casa?, exigió George. Mike arqueó una ceja. Su casa. Marge lo señaló temblando. Estás invadiendo propiedad privada. Mike se rió, en serio se rió. Oh, eso es gracioso, dijo metiendo la mano en el bolsillo y sacando su propio juego de llaves. Porque yo vivo aquí. Así es, le había subarrendado la casa al tío Mike por una semana, legalmente con el papeleo presentado al propietario. Mis suegros acababan de irrumpir en una residencia legalmente ocupada. La cara de George se puso de un tono rojo alarmante. Marge, todavía agarrada de su brazo, parecía que podría desmayarse. Mike se apoyó contra la pared con los brazos cruzados, tranquilo como siempre. Estás mintiendo, espetó George señalándolo como un director de escuela enojado. Tú no vives aquí. Mike sacó un papel doblado de su bolsillo y lo desdobló lentamente, demasiado lentamente, como si estuviera disfrutando el momento. Contrato de arrendamiento firmado, dijo. Con fecha notariado. Me había asegurado de que fuera hermético. George le arrebató el papel de las manos, escaneando el documento como si de alguna manera pudiera hacer que fuera falso. Marge miró por encima de su hombro con los labios temblorosos. Esto es ridículo, susurró. Mike sonrió. ¿Sabes qué es ridículo? Entrar en la casa de otra persona sin ser invitado. George lo ignoró y se volvió hacia Marge. Llama a Adam. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Llamada entrante, Adam. Respondí, pero antes de que pudiera siquiera saludar, escuché pánico en su voz. ¿Qué demonios está pasando? Sonreí. No lo sé, Adam. Tal vez deberías preguntarle a tus padres. Dudó. Están diciendo que un tipo está en nuestra casa diciendo que vive allí. No un tipo, dije. Tío Mike. Silencio sepulcral. Luego, en voz muy baja, voy para allá. Conduje a casa lentamente, dándoles más tiempo para que se cocieran. Cuando entré, la energía en la habitación era tensa. Marge estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados con tanta fuerza que parecía doloroso. George estaba parado cerca de la puerta, todavía furioso. Mike estaba en la cocina bebiendo un vaso de agua como si tuviera todo el tiempo del mundo. Hola, cariño, dije alegremente, dejando mi bolso en el mostrador. ¿Qué está pasando? Sabes exactamente lo que está pasando, la voz de George era baja y peligrosa. Fingí inocencia. Ah, sí. Esto, gruñó sacudiendo el contrato de arrendamiento en mi cara, es una mierda. Incliné la cabeza. Qué raro, el propietario no lo cree así. Marge espetó, ¿crees que esto es lindo, no? Siseó poniéndose de pie tan rápido que el sofá gimió. Este jueguito que estás jugando ya ha sido demasiado lejos. Crucé los brazos. ¿Demasiado lejos? ¿Cómo dejarse entrar en mi casa sin permiso? La mano de George se apretó en un puño. Somos tu familia. Tenemos derecho a estar aquí. Me reí, de verdad me reí. ¿De verdad te escuchas a ti mismo? No tienen ningún derecho aquí. No son dueños de esta casa, no pagan las facturas, no viven aquí. George dio un paso adelante con los ojos oscuros. Estás cometiendo un gran error. Mike, que había estado callado hasta ahora, dejó escapar una risita baja.
Oh, me encantaría ver a dónde va esto, dijo. George se volvió hacia él. Cierra la maldita boca. Mike sonrió, el tipo de sonrisa que hacía que los hombres que lo doblaban en tamaño reconsideraran sus opciones. No creo que lo haga. Marche agarró el brazo de George. Vámonos, susurró. Pero él no se movió. Te vas a arrepentir de esto, me dijo. Le sostuve la mirada sin pestañear. No, George, dije. Tú eres el que se va a arrepentir de esto. Esa noche, después de que las cosas finalmente se calmaron, Adam y yo nos sentamos en el sofá en silencio. Entonces finalmente dijo, pasándose una mano por el cabello, ¿te van a odiar para siempre ahora? Me encogí de hombros. Probablemente. Exhaló. Realmente la cagué, ¿eh? Le di una larga mirada. Les diste una llave de nuestra casa sin siquiera hablar conmigo. Hizo una mueca. Sí. Lo miré fijamente. ¿De verdad crees que se habrían detenido solo en revisar las cosas si yo no hubiera hecho esto? Estarían aquí todos los días. Se frotó las sienes. Lo entiendo ahora, está bien, la cagué. Suspiré. Bien. Cambiamos las cerraduras al día siguiente. Pasaron unos días de silencio de radio por parte de George y Marche. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, finalmente habían captado el mensaje. Entonces el viernes por la mañana, recibí una llamada de nuestro propietario. En el segundo en que respondí, su voz llegó aguda y tensa. Oye, acabo de recibir una llamada extraña de unas personas que dicen ser tus suegros. Mi estómago se revolvió. Estaban preguntando sobre el contrato de arrendamiento, continuó. Bueno, digamos que estaban buscando información. Me enderecé. ¿Qué tipo de información? Dudó. Querían saber si sería posible rescindir su contrato de arrendamiento antes de tiempo. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Qué? Preguntaron si consideraría desalojarlos, dijo, sonando mitad divertido, mitad molesto. Se ofrecieron a pagar los meses restantes en su totalidad si aceptaba alquilarles la casa a ellos en su lugar. Agarré el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sabía que George y Marche eran autoritarios, sabía que eran dominantes, pero esto era la guerra. No le dije a Adam de inmediato, no porque quisiera ocultárselo, sino porque sabía que sería demasiado blando al respecto. Sus padres tenían este extraño control sobre él, como si hubiera pasado toda su vida siendo entrenado para obedecer. Finalmente estaba empezando a ver la verdad sobre ellos, pero no estaba segura de si era lo suficientemente fuerte como para lidiar con esto de la manera en que debía tratarse. Así que decidí manejarlo yo misma. Conduje directamente a la casa de George y Marche. Cuando Marche abrió la puerta, visiblemente se estremeció. Probablemente pensó que estaba a punto de recibir una dulce visita de su querido hijo. En cambio, me recibió a mí. Oh, dijo forzando una tensa sonrisa. No te esperábamos. Le devolví la sonrisa. Sí, me lo imaginé. ¿Puedo pasar? Dudó, pero se hizo a un lado. Gran error. George estaba en la sala de estar bebiendo una cerveza, con las piernas estiradas como si no le importara nada en el mundo. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Qué quieres?, murmuró. Me senté frente a él, cruzando las manos. Calmada, controlada, mortal. Sé lo que hicieron, dije. Marche se puso rígida. ¿Qué quieres decir? Volví la mirada hacia George. Intentaron desalojarnos. Eso captó su atención. Se enderezó, dejando su cerveza un poco demasiado fuerte. No sé de qué estás hablando. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. ¿Debería poner al propietario en el altavoz? Silencio. Marche se retorció las manos, luciendo nerviosa. George, por otro lado, tuvo la audacia de sonreír. Está bien, dijo, inclinándose hacia adelante. Digamos que lo hicimos. Marche jadeó. George. ¿Qué? Él dijo haciéndola callar. Ella no es estúpida. Ya lo sabe. Sentí una oleada de fría ira correr a través de mí. Entonces, ¿cuál era el plan?, pregunté. Nos echan,
se hacen cargo del contrato de arrendamiento y luego ¿qué? ¿Mantienen a Adam encerrado aquí como una especie de niño hombre que pueden controlar para siempre? Marge pareció ofendida. Solo queríamos estar más cerca de nuestro hijo. Me reí, una risa realmente amarga. Más cerca, repetí. Querían control, y no les importaba si tenían que arruinar nuestras vidas para conseguirlo. La sonrisa de George se desvaneció. Estás siendo dramática. Me puse de pie. Ya no estaba jugando. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, vuelven a hacer algo como esto, dije con la voz baja y firme, me aseguraré de que se arrepientan. El rostro de Marge palideció. ¿Nos estás amenazando? Sonreí. Oh, Marge, ni siquiera he empezado. Y luego me fui. Pensé que ese sería el final. Pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente captarían el mensaje. Debería haber sabido que no habían terminado. Unos días después, comenzamos a notar cosas extrañas que sucedían en la casa. Al principio era pequeño, un paquete perdido aquí, un bote de basura volcado allá. Molesto, pero nada importante. Entonces, una noche Adam y yo estábamos viendo televisión cuando lo escuchamos, un fuerte sonido de raspado afuera. Adam silenció el televisor. ¿Escuchaste eso? Asentí. Ambos nos pusimos de pie y caminamos hacia la puerta principal. Adam miró lentamente por la mirilla y todo su cuerpo se puso rígido. ¿Qué? Susurré. Su voz salió fría. Mi papá está ahí afuera. Sentí que mi estómago se revolvía. Miré por la mirilla y efectivamente allí estaba George, parado en nuestro porche con algo en la mano, una copia de nuestra vieja llave. Pero aquí está la cosa, habíamos cambiado las cerraduras, lo que significaba que acababa de descubrirlo por las malas. George sacudió el pomo de la puerta furiosamente, luego, cuando no cedió, golpeó con el puño contra la puerta. «¡Abran la maldita puerta!», gritó. Adam y yo no nos movimos. George volvió a golpear la puerta. «Sé que están ahí dentro». Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Adam estaba congelado, su rostro una mezcla de miedo e incredulidad. Este era su padre, alguien en quien había confiado toda su vida, y ahora el hombre estaba parado afuera de nuestra casa como un intruso enloquecido. «George», grité a través de la puerta con voz tranquila pero firme. «Tienes que irte». «Esta es la casa de mi hijo», gritó. «Tengo derecho a estar aquí». «No», dije. «No lo tienes». La voz de Marge de repente resonó desde algún lugar en la oscuridad. «Adam, cariño, solo abre la puerta para que podamos hablar». Giré la cabeza hacia la ventana. Estaba parada al costado de la casa, con las manos entrelazadas como si estuviera en alguna telenovela melodramática. Adam respiró temblorosamente. «Papá», dijo con voz vacilante. «Tienes que irte». George golpeó con el puño contra la puerta con tanta fuerza que de verdad salté. «Estás cometiendo un gran error», dijo. Entonces de repente las luces del sensor de movimiento en el patio trasero se encendieron. Me volví hacia la ventana trasera y mi corazón casi se detuvo. Alguien estaba en nuestro patio trasero, una figura en sombras moviéndose cerca de la cerca. Ni siquiera lo dudé. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. George seguía gritando afuera cuando las luces rojas y azules brillaron a través de las ventanas. Los policías tardaron menos de un minuto en llegar. Salí, todavía grabando con el teléfono. En el segundo en que George vio al oficial salir de la patrulla, toda su cara cambió. «Esto es solo un malentendido», dijo, levantando las manos como si fuera un anciano inocente. «Esta es la casa de mi hijo. Solo estábamos tratando de tener una conversación». Uno de los oficiales se volvió hacia Adam. «Señor, ¿conoce a estas personas?». Adam dudó por un segundo, luego exhaló y dijo las palabras que lo cambiaron todo. «Son mis padres», dijo, «y están invadiendo propiedad privada». Marge jadeó. Los ojos de George se abrieron como platos y por primera vez en su vida, Adam me eligió a mí por encima de ellos. En el segundo en que Adam lo llamó invasión de propiedad privada, vi el momento en que George se dio cuenta de que había perdido. Su mandíbula se tensó, sus puños se apretaron a los costados. Marge jadeó como si acabaran de apuñalarla en el corazón.
Adam, cariño, comenzó con voz desesperada y temblorosa. No lo digas en serio. Pero Adam no la miró. Estaba mirando a los policías. No sé si fue miedo o vergüenza, o tal vez solo el peso de todo cayéndole encima a la vez, pero por primera vez en toda nuestra relación lo vi mantenerse firme. No viven aquí, dijo más fuerte esta vez. Ya no tienen llave. Necesitan irse. Uno de los oficiales asintió. Señor, voy a tener que pedirles a ambos que se alejen de la casa. George estaba hirviendo, todo su cuerpo tenso, pero no era estúpido. Sabía que si seguía adelante las cosas irían más allá de la vergüenza. Así que en lugar de pelear, se volvió hacia Adam y sonrió, pero no era una cálida sonrisa paternal. Era fría, calculada, peligrosa. ¿Crees que estás tomando la decisión correcta?, dijo con la voz goteando veneno. Adam no respondió. George dio un paso más cerca. Algún día, dijo, vas a despertar y darte cuenta de que ella te quitó todo. Una punzada aguda golpeó mi pecho. Marche ya estaba llorando, negando con la cabeza como si no pudiera creer que esto fuera real. Adam, cariño, susurró. Por favor, no dejes que nos haga esto. Pero el rostro de Adam estaba impávido. Ella no hizo nada, dijo. Ustedes lo hicieron. Eso fue todo. Ese fue el momento en que George finalmente se quebró. Sus manos temblaron, su rostro se puso escarlata de rabia. No eres mi hijo, espetó. Luego se dio la vuelta y se alejó. Marche dudó por un segundo, pero luego corrió tras él sollozando. No miraron hacia atrás. Los policías esperaron hasta que estuvieran completamente fuera del vecindario antes de volverse hacia nosotros. ¿Quieren presentar cargos?, preguntó uno de ellos. Adam negó con la cabeza. La casa estaba en silencio después de que se fueron. Adam se sentó en el sofá, mirando al suelo, con los hombros encorvados como si todo el peso del mundo lo estuviera presionando a la vez. Me senté a su lado, sin tocarlo, sin hablar, solo esperando. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente exhaló. ¿Me odian ahora? Tragué saliva. Tal vez. Sacudió la cabeza. No, lo hacen. Mi papá lo decía en serio. No le mentí. Sí, lo hizo. Sus manos se apretaron en puños, su respiración se estremeció. Yo no sé cómo sentirme. Lo alcancé y, para mi alivio, no se apartó. Lo sé, susurré. Otra pausa. Luego suavemente dijo, creo que siempre supe que esto iba a pasar. No respondí porque en el fondo creo que yo también lo sabía. Pasaron los días sin llamadas, sin mensajes de texto, nada. Y entonces, una mañana, Adam revisó su correo electrónico. Se congeló, su rostro palideció. ¿Qué?, pregunté moviéndome detrás de él. ¿Qué pasa? Sin decir palabra, giró la pantalla hacia mí. Era un correo electrónico de un abogado, y en negrita en la parte superior lo vi, orden de cese y desistimiento de George y Marche. Exigen que dejemos de alejarlos de su hijo, leyó Adam en voz alta, su voz casi entumecida. Que devolvamos la comunicación a su estado natural y esperado. Mis labios se abrieron. ¿Están tratando de obligarte legalmente a hablar con ellos? Adam soltó una risa corta y amarga. Sí, parece que sí. Sentí que mi estómago se revolvía. Habían pasado años tratándolo como una posesión, no como una persona, y ahora que finalmente se estaba liberando, se aferraban a cualquier cosa que pudieran para hacerlo retroceder. Adam se recostó en su silla, mirando la pantalla como si contuviera una gran y terrible verdad. Luego cerró su computadora portátil y sonrió. Están desesperados, dijo tranquilo y seguro. Incliné la cabeza. Sí. Me miró. Sí. Entonces, por primera vez en semanas, me tomó de la mano. Y así supe que habíamos ganado. Enviamos un correo electrónico final, una sola frase: no se vuelvan a comunicar con nosotros. Después de eso, los bloqueamos en todas partes. Intentaron comunicarse, o lo intentaron. Números falsos, correos electrónicos anónimos, incluso una tarjeta de Navidad accidentalmente dirigida a la casa equivocada.
Pero no mordimos el anzuelo y lenta pero seguramente, se desvanecieron de nuestras vidas. A Adam le tomó mucho tiempo procesar todo. Algunos días eran difíciles, algunos días podía ver la culpabilidad, la duda, el viejo instinto arraigado de obedecer. Pero entonces, una noche, mientras estábamos sentados en el porche mirando nuestra pequeña y tranquila calle, se volvió hacia mí y dijo, «Me siento libre». Apreté su mano. «Lo eres». Exhaló, luego sonriendo dijo, «¿Entonces podemos invitar al tío Mike? Creo que se merece una cerveza». Me reí, y por primera vez en mucho tiempo estábamos bien. Algunas personas dicen que la familia es para siempre, pero la verdad es que la verdadera familia no te encadena, la verdadera familia no te hace sentir como si les debieras la vida. A veces lo mejor que puedes hacer, lo más fuerte que puedes hacer, es alejarte.